en esa gente que esté allí, en ese niño que se lo ve en los hombros del papá. Pongo en ellos el foco, pero la pregunta es por todos los catalanes. ¿Esperando qué? Esperando lo inevitable y esperando también lo impensable. ¿Qué es lo inevitable? La intervención. Sí, como bien decía Nelson y bien también marcó antes Pepe, o sea, es algo que todo el mundo sabe que va a pasar, pero nadie sabe todavía cómo va a pasar. Creo que ni siquiera el gobierno de España lo tiene del todo claro, porque saben que es una línea muy delgada y que lo está mirando todo el mundo, lo está mirando Europa. Bruselas hoy dijo que no apoyan la independencia de Cataluña, pero tampoco apoyan una acción de violencia por parte del gobierno de España. Y si uno mira lo que pasó el 1 de octubre, por ejemplo, fue condenado inclusive por dirigentes europeos. Hay una línea que no se puede tolerar y es la violencia. ¿Y cómo aplicar el artículo 155, que es el de la intervención, con todo lo que eso significa, sin las fuerzas militarizadas, con todo este gentío en la calle? Porque estamos viendo ahora Barcelona, pero Cataluña no es solo Barcelona, ¿no? Hay muchísimos más pueblos, más ciudades, en donde la gente está allí y hay muchos que de toda la vida y de ya prácticamente una militancia familiar van por la independencia. ¿Cómo aplicar el 155 con la gente en la calle sin la intervención de la fuerza? Pareciera una jugada difícil. Sí, es algo que están pensando en estos momentos ahí reunidos con Rajoy los ministros, ¿verdad? O sea, pensemos que, como bien decís vos, Flor, son 4 provincias. Cataluña, Barcelona es la ciudad principal, es la capital. Claro. Y sin lugar a dudas es el corazón de todo este movimiento, pero es algo que se extiende, digamos, a alcaldías, a dirigentes de base territorial. Cuando fue el 1 de octubre el referéndum, no solamente se exhortó en Cataluña y en Barcelona puntualmente a que no se avanzara con eso, sino que la justicia avanzó sobre cientos de alcaldes responsabilizándolos por ese referéndum si tenía lugar. Intentaron frenar el referéndum primero, no pudieron y ahora intentan frenar de alguna manera esta independencia, que ellos lo ven como una secesión. Eso es lo que justifica el artículo 155, que son de esos artículos que están en la Constitución, pero que nunca se aplicaron y uno pensaría que jamás debería aplicarse. Pasan desapercibidos, digamos. O sea, es un artículo importantísimo porque entiende sobre el correcto funcionamiento de las autonomías, pero es que ni siquiera figura la palabra intervención en ese artículo. Se habla acerca de el rol que tiene el gobierno nacional, el gobierno de España, el reino de España, en garantizar ese correcto funcionamiento a través de todas las medidas posibles. Y como toda letra jurídica donde aparece todas las medidas posibles, es un espectro muy amplio. Y ahí es donde cae la pregunta de cómo se va a aplicar la intervención. Hoy Rajoy habló acerca de legalidad. ¿Se va a mantener Cataluña en la legalidad? ¿Cómo se va a mantener la legalidad? Esa es la pregunta. ¿Qué es mantenerse en la legalidad? Bueno, no separarse de España, claramente. Bien. O sea, empezar, creo que no reconocer a las autoridades locales que están empujando a Cataluña fuera de España. Lo que se hablaba era acerca de un desplazamiento de Puigdemont, el actual presidente catalán, y por lo menos de los consejeros, de lo que sería su gabinete. Sí, creo que son 14, ¿no? Si no Más o menos, sí. Depende de, digamos, las direcciones que se tomen, porque hay algunas que no se van a descabezar. Inclusive las segundas y terceras líneas no se van a tocar, siempre y cuando ellos no entiendan, el gobierno de España, que están promoviendo activamente el independentismo o el secesionismo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que no haya una parálisis, un caos total en Cataluña, sino que se mantenga en movimiento, se mantenga la burocracia funcionando y llamar en un plazo máximo de 6 meses a elecciones. Pero eso no era lo que habían intentado antes de lo que sucedió esta mañana y no pasó, porque ya con lo que sucedió, con la votación, ¿pueden ser acusados de sediciosos? ¿Pueden ser metidos presos? Sí. Si uno mira el antecedente inmediato de una declaración de la independencia así unilateral, en Cataluña se tiene que ir hasta los años 30. Todavía había república en España en ese momento y un dirigente llamado Luis Companys, el presidente catalán en ese momento, al mando del partido Esquerra Republicana y un gobierno de Esquerra Republicana que hoy está aliado al actual gobierno de Puigdemont, decidió declarar unilateralmente la independencia y duró horas. ¿Por qué? Porque exhortó al ejército a alinearse con Cataluña y el ejército en Cataluña se alineó con la República Española y terminaron poniendo presos tanto a Companys como a su gabinete. ¿Y ahora qué pasa con las fuerzas de seguridad catalanas? Y bueno, ¿dónde se paran? Los mozos, los famosos mozos en lo que fue el referéndum, tenían la orden de colaborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil Española en impedir el referéndum. No lo hicieron. Y eso le costó al comandante actual de los mozos un cargo de sedición. O sea, tuvo que presentarse ante la justicia, ante la Audiencia Nacional, para declarar por sedición. Eso puede ser el futuro no solamente del actual comandante de los mozos, que terminaría desplazado,
sino también de Puigdemont y de sus miembros, del gabinete, me refiero. Sí, y cuando uno habla del comandante, porque a ver, puede ser uno que dice que no y se le revelan las fuerzas y con el gobierno nacional, bueno, hacen lo que tienen que hacer. No lo que tienen que hacer, sino solo lo que se les ordena hacer. Pero por otro lado, si todos tienen la misma postura, tenés que detener por sedición a las fuerzas de seguridad. Es una película de terror. Las variantes... Es un escenario terrible pensar en un enfrentamiento entre mozos y una locura. Fuerzas nacionales de España, ¿no? Con la gente en la calle apoyándolos, además, porque mirá lo que es. Sí, es multitudinaria las manifestaciones que hay. Y de hecho, esas manifestaciones son las que empujaron a Puigdemont también a declarar hoy la independencia, o por lo menos a delegar en el Parlamento la decisión de hacerlo, de votarlo. Porque hasta ayer, a último momento, Puigdemont estaba negociando un llamado a elecciones. Esa era la puerta que le había abierto el socialismo, el Partido Socialista Obrero Español, para no apoyar el 155. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que se llama el juego de la gallina en esto. O sea, Puigdemont de un lado y Rajoy del otro. A ver quién se corre primero, y están avanzando los dos a colisionar directamente. El que se corre pierde. El problema es que si chocan también pierden. Claro. Y en este caso lo que estamos viendo es dos trenes que están a punto de chocar. Puigdemont no va a ceder, Rajoy tampoco, y la pregunta es cómo va a terminar esta situación. ¿Y dónde se para Europa? Europa es una espectadora, te diría, desde la platea, pero apoyándolo a Rajoy. ¿Por qué? Porque no puede tolerar que Cataluña se independice en sus propios términos. Puede tolerar, por ejemplo, que haya un referéndum al estilo escocés, negociado. ¿Por qué no puede tolerar Europa que Cataluña se independice en sus propios términos? ¿Empiezan a surgir los fantasmas internos que pueden existir en algunos países de Europa? Sí, que está lleno de nacionalismo. Por eso te pregunto. Sin ir más lejos, el fin de semana último hubo un referéndum no vinculante en la zona norte de Italia. Históricamente se quiere independizar también de la parte más pobre de Italia. Partidos como la Liga Norte, por ejemplo, son partidos secesionistas y que se mantienen, digamos, controlados, porque todos los nacionalismos se mantienen controlados. Hay nacionalismos más fuertes, hay nacionalismos un poco menos fuertes. Catalán claramente es el más poderoso hoy por hoy. Y la Unión Europea no puede aceptar eso, no lo puede aceptar, independientemente de que tampoco la comunidad internacional lo va a apoyar en su conjunto. Claro, salgamos de Europa. Bueno, Trump ya mostró su apoyo manifiesto desde el minuto 1 a Rajoy y hoy lo volvió, digamos, a ratificar. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica por ahí se puede llegar a encontrar mucho más dividida de acuerdo a simpatías políticas. Claramente el gobierno nuestro es un gobierno muy afín al Partido Popular, tiene muchos lazos desde el momento en que Mauricio Macri, antes de ser presidente, ya tenía lazos a través de José María Aznar, perdón, ya tenía lazos entre partidos, y eso empuja, me parece, a tomar una posición que todavía no la ha tomado. Siempre me parece que estamos como, corregime si me equivoco, Latinoamérica está medio como vos decías, Europa mira de la platea, nosotros estamos, si esto fuese el corona, ahí en el gallinero mirando por ahora. No, nadie se ve como obligado, ninguno de los gobiernos de Latinoamérica, a tener que manifestarse para un lado o para el otro, no abiertamente. No por ahora. Esperando ver cómo se manifiesta. Pago por ver. Exactamente. Hay que tener en cuenta que la Argentina en particular tiene muchas relaciones con lo que es Cataluña. Y si bien hay muchas empresas, como bien decían antes, que se han ido trasladando durante estas últimas semanas, se han ido desplazando fuera de Cataluña, no hay que olvidar que hay un montón de empresas pymes que no tienen la maniobra, la muñeca para hacer eso, la cintura para poder levantarse e irse. Claro. Y entre esas emprendedores pymes, muchas startups, mucha tecnología que sí tiene algún tipo de origen argentino. Quizá mucho emprendedor que fue a hacer la América allá a España, ¿no? A Cataluña. A la patria de sus abuelos. Exactamente, pero digo, para ellos es mucho más difícil toda esta situación. Hay conexión cultural con ellos, hay conexión económica. Sí, con España, con toda España. Todos. Con toda España. Tenemos España e Italia, tenemos todos los lazos familiares intactos, ¿no? Los argentinos. Sí. Luego también hay un par, digamos, de un movimiento muy fuerte catalán en Latinoamérica que puede empujar a determinados sectores a respaldar políticamente a Cataluña. Igual, la decisión final para que cualquier Estado sea considerado jurídicamente soberano y sea reconocido en la comunidad internacional, la tienen 5 países nada más, que son los miembros del Consejo de Seguridad con voto permanente. Estados Unidos, que diría que no. Rusia, que por ahí diría que sí. El Reino Unido, que se está yendo de la Unión Europea, no sabría qué decir. No sabe. Francia, que diría que no. Y China, que siempre se mantiene al margen y probablemente muy lejos. En este caso se abstendría. Claro que sí. Muy bien, Mariano.